Juan capítulo 19, leeremos los primeros 14 versículos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Estamos, como hemos visto en los momentos previos a la muerte del Señor, cuando es acusado falsamente de ser el rey de los judíos y de intentar rebelarse contra el César romano, por lo tanto acusado de sedición y de querer apropiarse de todo lo que era del imperio. Sin embargo, lo que nos muestra la Escritura es que el Mesías, que había venido para estar en medio de su pueblo y liberar a su pueblo, no fue conocido por ellos, no conocieron el día de su visitación, y desde luego fueron ajenos a todo lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías. Estuvimos viendo también todo lo que se había anunciado acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Vimos también el reconocimiento de la gente que vivía en los tiempos del Señor, Natanael entre otros, los magos que vinieron para reconocer y adorar al rey de los judíos que había nacido. Vimos como también el Señor tenía conciencia de sí mismo, de que era el rey. Y vimos también por el libro de los Hechos cómo había un reconocimiento amplio del oficio de Cristo como rey. Decíamos que estaban conectados el Mesías que habría de venir con el oficio de rey que traería el Mesías. Y hoy vamos a ver cómo se habla del oficio de Cristo, no ya en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, no ya con los contemporáneos de Cristo, no ya en los Evangelios, no ya en los Hechos, sino en las epístolas. Vamos a ver cómo se habla de Cristo en las epístolas. Para ello nos vamos a ir a Romanos capítulo 14, que es el texto que leíamos en la introducción, cuando nos dice en el versículo 7, «Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los vivos». En nuestro último sermón ya dijimos que el término de Señor, al que se alude normalmente a Cristo, es sinónimo de Rey. Por lo tanto, decir Señor y decir Rey viene a implicar prácticamente lo mismo. Se habla así de Él porque le ha sido dado todo dominio y autoridad en los cielos y en la tierra. Recordemos primeramente uno de los pasajes donde se hablaba del Mesías prometido en el oficio de rey, y es algo que comentamos hace algunos sermones y que voy a volver a comentar, sobre todo para que identifiquemos qué es lo que tenía el apóstol Pablo en la mente cuando estaba predicando acerca del oficio de Cristo como rey, respecto a qué el apóstol Pablo estaba predicando de estas cosas. Leíamos el texto de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, donde se nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Y decíamos que el profeta estaba hablando de la liberación que Dios traería por medio del Mesías que iba a nacer. Alguien iba a nacer que iba a establecer un reino eterno. Y desde el momento de su nacimiento, que nacería como rey, empezaría a establecer la paz y la justicia. Nos dice que tendrá el principado sobre su hombro, lo cual nos habla del gobierno y de la responsabilidad que tiene en ese gobierno. Cuando descansa el gobierno sobre sus hombros, sobre su persona, sobre lo que él va a llevar a cabo. Él será quien administre y decida sobre todos los asuntos del reino. Él será el que gobierne y establezca en su reino la justicia. A él le ha sido dado todo dominio y autoridad para cumplir esta labor. De hecho, cuando recordaréis en Mateo capítulo 28, versículo 18, el Señor está enviando a sus apóstoles a predicar hasta el último de la tierra. Antes les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, actúa con una autoridad que le ha sido concedida por resucitar, por morir y por resucitar. Luego se le atribuyen algunos nombres que, según la mentalidad hebrea, según las enseñanzas que nos dan las Escrituras, siempre definen su carácter. Por ejemplo, recordaréis que Jacob significaba engañador. Es eso exactamente lo que hizo, hasta que Dios le cambió el nombre y le puso Israel, príncipe. Y así vamos viendo cómo todos los nombres tienen un significado especial. Pues en el nombre del Mesías también se le da un significado especial a lo que tiene que ver con sus atributos. Isaías nos dice que quien iba a llegar, enviado por Dios, es un hijo que nos es dado. A nosotros, no a sus padres, a nosotros. Es una dádiva del cielo para nosotros. Y se hace una revelación extraordinaria porque ese niño, como ya dijimos y volvemos a repetir, nacería como rey. Nacería siendo rey. Desde su nacimiento sería rey, algo que es completamente inusual y que no se ha dado en ningún caso de la historia, que un niño nazca rey. Nos decía el profeta Isaías que llamará su nombre admirable. ¿Por qué? Pues es digno de admiración el que en una sola persona haya dos naturalezas, la divina y la humana. Cristo es verdaderamente hombre y Cristo es verdaderamente Dios. Y es de una admiración colosal que el Dios eterno, el que creó los cielos y la tierra, el que por su palabra todo lo que existe fue creado, se humanice, se encarne, sea un hombre. Esto es digno de admiración. Llamará su nombre consejero. Es decir, aquel que es enviado por Dios conoce el secreto consejo del Dios Trino desde la eternidad. Por lo tanto, viene a revelar la voluntad de Dios a un mundo caído. Un misterio que había estado antes oculto por los siglos y edades, pero que se ha desvelado por medio de Cristo. Cristo es el misterio revelado por Dios para los hombres. Le llamarás también, dice Isaías, Dios fuerte. Nadie puede impedir que su voluntad se incumpla. Todo lo que Dios determina se cumple. ¿Quién como tú, dice el salmista? No hay nadie que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede detener sus propósitos. Le llamarás también a este niño Padre Eterno, de tal manera que este niño que nos está siendo anunciado es Dios mismo. Es la Trinidad, el Dios encarnado, el Dios que se ha dado a conocer. Resulta, por tanto, que quien se ha anunciado desde el principio es Dios, que se va a encarnar y que va a venir a hacer su morada entre nosotros. Se llamará también Príncipe de Paz. Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. Es el único que puede hacer la paz entre el Dios tres veces santo y el hombre. Luego explicará el profeta cuál es el efecto de su influencia, cómo el Mesías iba a establecer un reino, cómo iba a dominar en un imperio inmenso, cómo el gobierno y el efecto de su gobierno tiene como objetivo la paz y la justicia. Y da a entender que este gobierno es progresivo, desde ahora y para siempre. Es un gobierno progresivo que empieza y que durará por los siglos de los siglos. Es eterno. Es digno de destacar que paz y gobierno son dos elementos que normalmente van a ir juntos en este reino de Cristo. Que la paz que se produce viene como consecuencia del efecto y como fruto de su gobierno. Y es a través de la paz que ese gobierno del Mesías, del hijo de David, el rey, se extiende a lo largo de los siglos. La paz que se establece en este reino es la que permite al hombre desarrollar una relación con Dios.
Esta es la paz a la que se hace referencia. No es la paz entre los hombres y que no haya guerras y que todos vivamos felices y comamos perdices, ¿no? Es la paz entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Esto es algo de lo que se nos dice en este pasaje acerca del oficio de Cristo como Rey. Era algo que estaban esperando los judíos que ocurriera cuando llegara el Mesías, que estableciera su reino. Ya estuvimos viendo cómo ellos tenían en su mente todos los conceptos militares para que el Mesías estableciera su reino, viniese con sus ejércitos, acabase con el Imperio Romano y estableciese en Jerusalén la capital del mundo, en un imperio mundial que gobernase sobre todas las naciones. Pero Cristo llegó como ellos no esperaban, porque no entendieron lo que las Escrituras les estaban enseñando. El Mesías Rey se manifestó entre ellos y no lo tuvieron en cuenta. Los judíos y aún los discípulos se equivocaron al entender cuál era el propósito de su reino, porque creían que era algo que tenía que ver directamente con la política. Es decir, estamos sometidos a un imperio extranjero, estamos subyugados al imperio romano, y el Mesías que vendrá será para liberarnos de toda esta situación política en la que nos encontramos. Pero los discípulos luego empezaron a asimilar mejor cómo Cristo ejercía el oficio de Rey. Eso es lo que vimos en nuestro último sermón, cuando Pedro estuvo predicando en Hechos capítulo 2, cuando dice allí en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le ha hecho príncipe, le ha hecho el Rey de toda la creación. Cristo, ejerciendo como soberano, es quien anuncia la salvación, porque es Él quien da su espíritu, es Él quien imparte el arrepentimiento y es Él quien otorga el perdón. Solamente, decíamos la semana pasada también, el Rey puede otorgar el perdón, es quien tiene la autoridad. El juez no otorga el perdón, el juez condena o absuelve de acuerdo a las pruebas que hay, y solamente aquel que tiene una autoridad soberana puede otorgar el perdón, que está por encima del juez, y este es el Rey, nuestro Rey y Salvador. Vamos a estudiar en este texto de Romanos capítulo 14, para ver esta realidad de Cristo como Rey y su influencia en la Iglesia. Es un reino que ha sido establecido desde ahora, es decir, desde que vino nuestro Señor Jesucristo, que se irá prolongando con los siglos. Vamos a recordar, por lo tanto, estos aspectos que el profeta Isaías nos ha dicho como características del Rey. Y vamos a considerar cómo aplicaba Pablo estas enseñanzas a la vida y a los asuntos de la Iglesia. Es decir, de nada nos valdría tener mucha doctrina, saber que Cristo es Rey, que Cristo es sacerdote, que Cristo es profeta, si luego en la aplicación que tenemos que hacer en la vida cotidiana no sabemos cómo encaja cada una de estas cosas. Lo que la Escritura pretende cuando nos está hablando es coger las enseñanzas bíblicas, las doctrinas y cómo se aplica en mi caso particular. Esto es lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo aborda aquí un problema que se estaba viviendo en esta congregación. En el versículo primero nos muestra la contienda que estaba marcando las relaciones de un buen grupo de hermanos en la iglesia. Fijaos lo que dice el versículo primero. Recibid al débil en la fe para que él haga lo que quiera. ¿No? Recibid al débil en la fe y que cuando entre en la iglesia cambiéis las doctrinas y adaptáis a cuáles son los gustos y preferencias del que va a entrar. No. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es importante que el apóstol marque aquí de qué cosas no se debe empezar a discutir sobre opiniones. Una cosa es que no empecemos a discutir sobre opiniones. Por ejemplo, ¿es mejor el culto a las 11 o a las 12? ¿Es mejor tener el culto por la mañana 2 cultos seguidos o es mejor tener un culto por la mañana y otro por la tarde? Entonces podemos embarcarnos así en 27 opiniones porque a cada uno le vendrá mejor un horario en otro. Ahora, cuando la iglesia se reúne y determina un horario, pues ese es el horario que queda establecido para el culto público. Pero otra cosa es que nos pongamos a discutir sobre la doctrina de la iglesia. Y otra cosa es que nos pongamos a discutir sobre lo que Dios ha establecido para su correcto funcionamiento. Eso ya no son temas de discutir. No es lo que tú opinas o lo que yo opino. Es lo que enseña la palabra de Dios y lo que esta iglesia, de acuerdo a su confesión de fe, que tiene bien marcada, es lo que cree. Por lo tanto, ya me habéis oído muchas veces decir que como esto es lo que cree la iglesia, entendemos que quienes quieren unirse aceptarán todo lo que la iglesia cree. Porque si no aceptan lo que la iglesia cree, no sabemos cuál es el propósito de que alguien pueda estar aquí para incordiar sobre aquello que forman parte de las convicciones estructurales de la iglesia. El horario de culto se puede discutir,
Podemos discutir si cantamos 2 himnos o 4. Podemos discutir si los bancos tienen que ser de color madera o tienen que ser blancos. Hay asuntos de opinión. Pero hay asuntos en los que no caben las opiniones. En esta iglesia había discusiones por asuntos de opinión, no por temas de la verdad, no por temas que tienen que ver con la obediencia a la palabra de Dios revelada en las Escrituras, sino por asuntos de comidas, de observar ciertos días según la costumbre judía, que es lo que ellos habían aprendido desde su niñez y que venía desde tiempos levíticos. Los débiles y los fuertes, curiosamente, tenían que ver con su trasfondo cultural, es decir, dónde he nacido, en qué contexto cultural he nacido, y eso incidía en la forma en la que ellos entendían las Escrituras y cómo se tenía que llevar a cabo la adoración. Y esto marcaba de una manera bastante incómoda la vida de la Iglesia, porque estos son asuntos secundarios, no son asuntos primarios a los que debamos de prestarle toda la atención como para llegar a dividir la Iglesia por este asunto. Los débiles posiblemente eran los de trasfondo cultural judío, que no tenían toda la libertad para comer de todo, porque como judíos se habían criado con la idea de los animales limpios y los animales inmundos, entonces ellos había muchas comidas que no podían tomar. Observaban ciertos días del año dentro de su estructura de la ley levítica, los días de luna nueva, los días de las fiestas grandes que ellos tenían, en cuanto a la Pascua y otro tipo de fiestas. Por lo tanto, no podían entender que los cristianos que venían de un trasfondo griego y además, como no traían todas esas cargas en su mente, se adaptaron mejor a las enseñanzas bíblicas y rápidamente obedecieron, no tenían por qué guardar, por ejemplo, los días de la Pascua. Sabéis que muchas iglesias evangélicas en Semana Santa hacen cultos especiales y hacen otros cultos a lo largo de la semana y claro, inquietan a los demás para decirles que vosotros también tenéis que hacer este tipo de cultos. El asunto es que en el mandato de Dios, en las Escrituras, solamente se nos indica y se nos exige que guardemos un día de culto, el domingo. De lo demás, no tenemos por qué guardar absolutamente nada, porque es lo que enseña Dios en su palabra y así lo hicieron los apóstoles. Por lo tanto, no podemos sentirnos inquietos en que alguien venga aquí y quiera que en Semana Santa tengamos que hacer cultos especiales. ¿Por qué Semana Santa? Bueno, pues nosotros no guardamos los días de Semana Santa. Nosotros no celebramos la Semana Santa, como tampoco celebramos la Navidad oficialmente en la Iglesia. Lo tomamos de vacaciones porque son vacaciones sociales y todo el mundo se va de vacaciones. Pero esto no es un mandato de Cristo a la Iglesia que haya que guardar estos días. Pues en eso estaban también en la Iglesia a la que el apóstol Pablo está refiriéndose. Muchos de ellos fueron llamados por el Evangelio y aunque creyeron en Cristo como el Mesías, entendían que tenían que seguir observando sus costumbres que venían desde la niñez. Por otro lado estaban los fuertes, de trasfondo cultural griego, que habían llegado a entender más claramente que Cristo limpió todos los alimentos y que, por lo tanto, podían comer cualquier cosa con acciones de gracias, reconociendo quién era el dador de todo lo que delante de la mesa les era expuesto. Fijaos hasta qué punto los asuntos que tienen que ver con la cultura impactan de lleno con la obediencia al Evangelio. La cultura, el daño que puede hacer la cultura para una comprensión correcta del Evangelio. De ahí que tengamos que ser muy cuidadosos cuando vemos a una persona que habla sosegadamente, que es muy tranquila, que aparentemente su lenguaje es muy espiritualoide, y decimos, este hombre, esta mujer es un cristiano ejemplar. Claro, el asunto es si todos los de su nacionalidad, sean creyentes, no creyentes o terroristas, hablan igual. Con lo cual, no es una obra que ha hecho el Espíritu Santo en su corazón, es que su trasfondo cultural le lleva a actuar de esa manera. Por lo tanto, no es el fruto del Espíritu, es el fruto de su cultura. Tengamos cuidado, por tanto, en todo esto, porque podemos ser engañados con personas que nos hablan muy dulcemente, cuando resulta que eso no viene como una obra regeneradora del Espíritu de Dios, sino viene como trasfondo cultural. Los débiles eran aquellos que no concebían seguir a Cristo saltándose todas las estipulaciones levíticas ni aceptando que ya estaban abolidas. Querían seguir manteniendo su estructura de la ley ceremonial, que no eran necesarias para creer y seguir a Cristo y recibir la salvación, pero como se le habían incrustado en la mente desde la niñez, creían que estaba mal el poder tomar ciertos alimentos o el no guardar determinadas fiestas. Todo eso lo sabían, aunque tampoco estaba prohibido que uno, si quiere guardar unas fiestas, pues que las guarde. O uno, si no quiere comer cerdo, pues que no lo coma.
No estaba prohibido tampoco. Sin embargo, ellos no tenían la libertad para desprenderse de esas cosas que por las Escrituras así se les enseñaban. Y ahí estaba la disputa dentro de esta iglesia. Los que habían entendido bien estas cosas se ponían a discutir y a menospreciar al que no había entendido todavía estas cosas. Y al revés ocurría exactamente lo mismo. Los que no comían diversos tipos de alimentos juzgaban a los que comían cierto tipo de alimentos porque los estaban comiendo. De manera que unos menospreciaban a otros y los otros menospreciaban a unos. Unos pensaban que los que comían eran unos liberales y los otros pensaban que eran los otros unos legalistas. Es decir, se estaba creando un clima completamente ajeno al espíritu que debe primar en la iglesia. Este era el primer problema que se vivía en la iglesia. Unos contra otros en asuntos de opinión. Y no podían, por tanto, estar en paz y tranquilos en la iglesia adorando a Dios con un buen espíritu cuando había este tipo de disquisiciones entre ellos. Y Pablo lo que se dispone es abordar este tema bajo la enseñanza de Cristo como Rey. Aquí entramos en el grueso del asunto. Dice Pablo en Romanos 14:3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios ha recibido por su gracia a este hermano. Ninguno de los dos, ni los griegos ni los judíos, merecían ser recibidos por Dios. Pero resulta que Dios ha perdonado pecados. Resulta que Dios ha adoptado como hijos tanto a judíos como a griegos. Resulta que a los dos pueblos los ha hecho uno solo y los ha integrado en la iglesia. Por lo tanto, si Dios ha hecho esto, ¿qué va a hacer tanto el de un bando como el de otro en contra de lo que Dios mismo ha establecido? En contra del milagro que Dios ha operado en el corazón de estas personas, regenerándoles y pasándoles de muerte a vida. Repito, estamos hablando sobre temas de opinión, no sobre doctrinas, no sobre la estructura de la iglesia, no sobre fundamentos o principios bíblicos, que serían inaceptable que alguien empezase a poner en duda la enseñanza de la Escritura. Estamos hablando de temas de opinión. Así que en el versículo 4 dice Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Lo que está diciendo es, los dos están sujetos al gobierno de Cristo, como Señor. Cristo es su Rey. Los dos están sujetos a su gobierno. Cristo ha recibido por su gracia a estas dos clases de personas, a quienes también, a los dos, les guía, y sobre quienes tiene su gobierno por gracia. Por lo tanto, tanto unos como otros, es a Cristo a quien tienen que seguir. No se tienen que enredar con disquisiciones de tú que comes o tú que no comes, sino hay que mirar a otro sitio y ver qué es lo que Cristo ha establecido en medio de su iglesia. Y esto lo prueba en los versículos 5 y 6, cuando nos dice uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que está haciendo. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y que dé gracias a Dios. Cada uno está haciendo lo que hace convencido en su propia mente. Cada uno está haciendo lo que hace con buena conciencia de que está andando de forma agradable delante de su Señor. Por lo tanto, si cada uno está convencido y esto no daña a nadie ni atenta contra ningún espíritu de la Escritura, ni contra ningún principio, pues ¿por qué uno no va a poder comer carne y el otro sí? Pues que cada uno haga lo que en conciencia tiene que hacer, porque esto no afecta a ninguno de los principios de la Escritura. Pero hablamos de temas de opinión. Por ejemplo, a mí me parece una barbaridad a nivel personal y fruto del paganismo el que las mujeres se tengan que horadar las orejas para colgarse pendientes. Me parece una barbaridad brutal. Pero no me puedo imponer para que las mujeres no lleven pendientes, porque es un tema cultural mundial. Y se ponen pendientes en las orejas, lo normal, luego en la nariz y luego en todos sitios. Pero a mí me parece una barbaridad. Ahora, yo puedo traer esto delante de la iglesia y crear una inquietud con este asunto y poner a las familias en tensión por un asunto que es de opinión. Pues no. ¿Qué es lo que hacemos? Pues yo me callo. Quien se quiera poner pendientes que se los ponga, y quien no se quiera poner pendientes que no se los ponga. Cada uno que haga lo que le parezca oportuno.
Otro ejemplo más delicado. Hay discusiones sobre si el ser humano tiene 2 partes o 3, si tiene alma y cuerpo, o si tiene alma, cuerpo y espíritu. Yo creo que tiene 3, pero no me voy a poner a discutir con nadie si cree que tiene 2. No voy a perder el tiempo porque hay muchas cosas que tratar antes de entrar en estos matices, supermatices. Entonces, como hay 27 millones de cosas antes, si tiene 3 o tiene 2, lo veremos dentro de unos años. Pero son temas que no son para discutir y crear disensión dentro de la Iglesia, y 2 partidos, uno que piensen que tienen los hombres, los seres humanos, 2 partes, y otros que piensen 3. Y entonces nos liamos en una guerra. Ahora bien, hay asuntos que no son de opinión. Si alguien viene a la Iglesia en bañador, os aseguro que no es un asunto de opinión. Tendremos que decirle amablemente que no va a entrar al lugar de culto. Es decir, no va a poder sentarse en el lugar de culto, porque está menospreciando la adoración y no tiene ni idea del Dios a quien adora. Porque si viste en bañador para venir a la adoración pública, es que su concepto de Dios es completamente errado. Aquí adoramos al Dios de los cielos, y aquí estamos en un lugar que da cabida, y sin hablar estamos exponiendo el Dios a quien adoramos, con todos los elementos que figuran en el culto, en la sala de cultos a nivel físico. Eso queremos transmitir la idea del Dios a quien adoramos. Por lo tanto, no vamos a permitir que alguien venga como cuando va a la playa. Es decir, esto no es la playa. Por lo tanto, no vamos a admitir que venga vestido de cualquier manera. Como adoramos al Dios eterno, entendemos que la solemnidad, la reverencia, el saber estar y el lugar al que voy para adorar a Dios juntamente con mis hermanos en el culto público, tiene que formar parte de mi vestimenta. Por lo tanto, yo tengo que venir de acuerdo al lugar y a la ocasión en la que estoy. De la misma manera, lo hemos dicho 1000 veces, a nadie se le ocurriría ir en bañador a una boda, a no ser que esté tarado. A nadie se le ocurriría ir en bañador a un entierro. A nadie se le ocurriría ir en bañador a una audiencia del rey. Entonces, cuando nos reunimos en el culto de adoración pública delante del Rey de los cielos, ¿qué hay en la mente de algunas personas que van a la iglesia de cualquier manera como si fueran a la playa? Por ejemplo, esto en cuanto a los hombres. Los hombres decimos, bueno, pueden pasar más desapercibidos, pero os aseguro que si viene alguien con bañador no entra. Las mujeres. Si una mujer entra con un gran escote, con sus hombros desnudos, tendremos que enseñarle a que a la iglesia no puede venir de esa manera. La reverencia, la solemnidad, el Dios a quien adoramos, exigen que vistamos con un protocolo adecuado. Y esto no es un asunto de opinión, es un asunto de principios. Un asunto de opinión es si vengo con la chaqueta azul, roja, amarilla, si me pongo corbata o no corbata. Esos son asuntos de opinión. Ahora, el vestir decorosamente para el lugar en el que vamos a venir, eso no es un asunto de opinión, es un principio bíblico. Quiero remarcar bien esto para que tengamos cuidado en no atribuir asuntos de opinión a lo que son principios, ni a la inversa. Tenemos que tener cuidado en todo esto. La Biblia, por ejemplo, no nos habla de toda la casuística que se produce en el mundo para que sepamos cómo actuar en cada una de las cosas particulares que ocurren, pero sí que nos da principios. Y los principios son universales. Hemos tenido gente que se emborrachaba y decía, como no hay ningún mandamiento que diga que no te emborracharás, no transijo la ley. Pero hay principios que hablan del asunto. No hay ningún mandamiento que prohíba emborracharnos, no hay ningún mandamiento que prohíba que fumemos, ni siquiera hay un mandamiento que nos diga que no juguemos a la Play. No hay ningún mandamiento que lo diga. Pero sí que hay principios que establecen que cuando eso ocurre, es decir, cuando yo bebo más de la cuenta, de manera que me emborracho, cuando fumo y no puedo decir hasta aquí y sigo fumando, cuando la Play me domina y no la domino yo a ella, cuando hay otras cosas que me dominan, lo que estoy manifestando es que soy un esclavo. Soy un esclavo. Y la Escritura nos dice que tenemos que ser esclavos de Cristo, no esclavos del pecado y de nuestras concupiscencias, es decir, de nuestros deseos. Soy un esclavo. No tengo dominio propio, porque el vicio me domina. La imagen que estoy transmitiendo con esto es que si yo digo que Cristo es mi Rey y mi Señor y me someto a su gobierno, con esto que estoy haciendo, estoy tirando por tierra todo lo que yo digo que estoy haciendo. Es decir, es mentira, porque Cristo no es mi Rey, ni es mi Señor.
ya que me esclavizan otras cosas que no son precisamente Cristo. Estoy esclavizado a un vicio. Eso implica también que dejemos de atender nuestras responsabilidades, porque como nos estamos metidos en el vicio, eso nos quita tiempo para hacer cosas que deberíamos hacer. O como estamos metidos en un vicio, malgastamos el dinero que podría ser utilizado para cosas provechosas y necesarias. Por lo tanto, tenemos que discernir lo que son principios de lo que son cuestiones de opinión, que son cosas distintas. Aquí el apóstol se está refiriendo a temas de opinión. Entonces, en temas de opinión no podemos ponernos a discutir. En temas de principios menos todavía. En tercer lugar, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aquí se da otro paso más, una extensión de lo que acaba de decir el apóstol en todos los versículos previos que hemos leído. Ninguno que ha sido recibido por Cristo, y por tanto, ninguno de los que viven bajo su gobierno y su guía, vive para sí. Esto es importante que no lo olvidemos. Ninguno vive para sí. Ninguno muere para sí. Y lo explica. Nos da una descripción de lo que es un cristiano. ¿Bajo qué principios debe vivir un cristiano? Un cristiano debe vivir para sí, es decir, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus antojos, a sus deseos, a lo que a él se le antoje. ¿Es así como tiene que vivir un cristiano? ¿Cuáles son los fundamentos que se deben establecer en nuestra conducta para evidenciar que la fe que Dios nos ha dado por medio de Cristo tiene resultados? Aquí nos está diciendo que ningún cristiano se debe considerar su Señor. Es decir, ninguno que se llame creyente debe creer que Él es su propio Señor, para hacer lo que Él quiera hacer según le dé la gana hacerlo. ¿No? Eso es incompatible con el reino de Cristo. Ningún cristiano puede verse en la libertad de dirigir su conducta bajo los criterios de su propia voluntad. Ningún cristiano puede hacer lo que quiera buscando sus propios fines. Porque si es un verdadero cristiano, debe haber entendido que tiene que servir a Cristo. Y de esa forma debe vivir. No para sí, no buscando sus propios ideales, no buscando unos criterios que él determina y justifica para salirse con la suya, sino que vive para Cristo, sometido a las enseñanzas de las Escrituras. Por lo tanto, Cristo va a ser su fin, ese es su objetivo, esa es su meta y ese es su ejemplo. Y son los criterios de Cristo los que busca y los que pesan en sus decisiones. Tiene que buscar para sus casos particulares, como la Biblia le enseña principios que tiene que aplicar. Un cristiano verdadero no se deja llevar por su comodidad. ¿Sabéis que en la época en la que nos hemos vivido, en la que nos ha tocado vivir, mejor dicho, la comodidad es el mayor enemigo? Porque con lo bien que se está en el sillón, viendo la tele, o con lo bien que estoy con una parrillada no sé dónde, o con lo bien que estoy, ¿cómo voy a esforzarme por hacer lo que comentábamos el otro día, de cosas que son necesarias para el cuerpo de Cristo, o por esforzarme en atender necesidades de mis hermanos, o por estar completamente integrado dentro de la estructura del cuerpo de Cristo, o por hacer mil cosas que hay que hacer en el mundo donde Dios nos ha puesto? La comodidad, el oportunismo personal, todo esto quitan los intereses que tienen que ver con Cristo, con su Iglesia y con su reino. Pero precisamente es ahí donde tenemos que centrarnos, en Cristo, en su Iglesia y en su reino. También menciona el apóstol que el ámbito del señorío de Cristo, bajo el cual están aquellos que son cristianos verdaderos, abarca no solamente todas las esferas de la vida, sino también la muerte. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Alguno se preguntará, ¿y qué tiene que ver la muerte aquí? ¿Por qué Pablo menciona el asunto de la muerte? Porque la muerte se acepta y se asume como parte de la voluntad de Dios también para mí. Es decir, en el día que Dios haya determinado me voy a ir. Y cada uno de los verdaderos cristianos lo tiene que asumir que es así, como el resto de nuestros familiares, amigos y seres queridos que nos rodean. El señorío de Cristo abarca tanto la vida como la muerte. Abarca la forma en la que voy a morir y abarca la forma en la que se va a producir. Todo esto lo abarca el señorío de Cristo.
Es decir, para un creyente el conocimiento de la voluntad del Señor no queda fuera de la realidad y del acto de su muerte, sino que incluye su vida y su muerte. Este es el señorío de Cristo. Abarca todo esto que estamos exponiendo. El cristiano vive aceptando el señorío de Cristo en las cosas de su vida, de sus proyectos, de su conducta, de sus planes. Y cuando llega la muerte, también la ve como que es la voluntad de su Señor para él. Hasta aquí hemos llegado y nos vamos. Estos son los argumentos para atender a esta iglesia con este problema que había entre sus miembros. Débiles y fuertes debían estar viviendo sujetos a Cristo, al Señor, a su Rey, en estos asuntos tan triviales que eran opiniones. Por lo tanto, si en asuntos de opiniones deben recordar que Cristo es su Rey, ni os cuento en el resto de asuntos. Dice el apóstol en otros escritos: sed todos de un mismo sentir, mantened la paz en la iglesia, la unidad. Estos son algunos de los mandatos que el apóstol envía a la iglesia. También aprovecho para decir que si en algún caso hay un asunto de opinión que tratar y hay disparidad en los criterios, la que prevalece siempre será la opinión del pastor. Podemos argumentar que las cosas que queremos cambiar pueden ser de otra manera, pero cuando hay 17 opiniones, al final la que prevalece es la del que gobierna la iglesia, la del pastor. El pastor tendrá que determinar, según todo lo que haya escuchado, lo que él considere que es mejor para todos. Pero no se trata de imponer por mayorías o minorías, se trata de ver en cosas de opiniones que todo funcione correctamente para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y llegamos a la conclusión de todo esto en el versículo 9, donde la realidad del señorío de Cristo sobre todos los creyentes es el argumento para acabar y sentenciar esta situación. Dice Pablo: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y hemos dicho que Señor es sinónimo de Rey, el que tiene el gobierno, el que tiene todo el poder y la autoridad para llevar a cabo su propósito. Si cada uno está obedeciendo a Cristo y haciendo las cosas correctamente delante de Él, no deberían estar con este tipo de disputas. El asunto es, si estáis con estas disputas, es señal de que las cosas no están en su sitio. No las cosas de la iglesia, las cosas de vuestro corazón. Cristo es el soberano que tiene autoridad para gobernar y para regir sobre los hombres, ya sea en su vida o en su muerte. Ese es el lugar del señorío de Cristo para regir. Y lo hace no por ser el Hijo de Dios, no por ser el creador del cielo y de la tierra, sino que en el caso de la segunda persona de la Trinidad, lo alcanzó este señorío y esta potestad a través de su muerte y su resurrección, a través de su sufrimiento. Por eso cuando venció a la muerte, cuando venció al pecado y cuando venció a Satanás, le fue dado todo el dominio y toda la autoridad para cumplir su propósito y fue establecido como Rey. Como mediador, como Mesías Salvador, nos dice la Escritura que ha sido exaltado sentándose en el trono en los cielos y siendo Señor de todos. Fijaos que Pablo continúa argumentando ante estos creyentes sobre estos problemas. Nos vamos al versículo 17 y vemos de qué manera tenía en mente el reino de Dios bajo el señorío de Cristo. Dice allí: porque el reino de Dios, fijaos cómo lo identifica y lo asocia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Esto es en lo que vosotros estáis discutiendo, las comidas. ¿Puedo comer? ¿No puedo no comer? ¿Qué es lo que voy a comer? No, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es como debe establecerse el reino de Dios en aquellos que son sus súbditos. No en disquisiciones y opiniones, a ver qué comes y a ver qué no comes, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué ocurre en ese reino donde Cristo es su máxima autoridad? Pues que se establecen estos principios. Esto nos muestra cómo Pablo estaba trabajando en su mente con la verdad que mencionamos al principio en cuanto al texto de Isaías. El reino de Cristo. ¿Cuáles son las cualidades y características de la persona de Cristo? Y cómo Pablo une todo lo que se anunciaba acerca del Mesías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo hace que encaje dentro de un problema aparentemente trivial que había dentro de esta iglesia. Con esto en mente es con lo que el apóstol trató la división en esta iglesia, poniendo el reino de Cristo en el lugar que le correspondía en la mente, en los corazones y en la voluntad de los creyentes. De manera que si esta iglesia siguiera actuando por otras reglas, donde no existiera la paz, donde el gozo fuese anulado, estaría mostrando que evidentemente no eran de Cristo. Porque donde está el reino de Cristo, hay amor, gozo y paz en el Espíritu.
Por esta razón Pablo les lleva a considerar el señorío de Cristo, porque es un aspecto importante que estaban descuidando por completo. Estaban dejando de mirar a Cristo y lo que implicaba su oficio como rey para entretenerse en disquisiciones acerca de las comidas. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto que hemos expuesto? La verdad es que es una importante lección para nosotros, porque la doctrina de Cristo en su oficio como rey no es un tema para que lo memoricemos y se quede ahí en nuestras mentes y pasemos a otra cosa, sino que son verdades fundamentales para poder ir hacia la paz y la unidad en la Iglesia y hacer que la Iglesia sea fuerte y prospere en medio del mundo en el que Dios nos ha puesto. El fruto y el efecto del oficio de Cristo es la justicia, la paz y el gozo. Y aunque todo esto lo disfrutaremos de una manera inconcebible cuando estemos en el reino de los cielos, ahora se tienen que ver las marcas dentro de la Iglesia de que esto es así, y se tiene que ver en cada uno de los creyentes que esto es así. Porque Cristo es nuestro Rey hoy. Por lo tanto, esto son cosas que se tienen que ver dentro de cada uno de los creyentes. ¿Y qué podemos hacer para que la paz se vaya extendiendo entre nosotros, para contribuir a la unidad y para que podamos tener el gozo en el Espíritu? Pues tenemos que entender bien estas doctrinas, por eso estamos siendo expuestos a ella, y tenemos que aplicar. Porque si oímos y no aplicamos, estamos perdiendo el tiempo. Mejor que nos quedemos en nuestras casas oyéndonos por ahí de fiesta. Venimos para oír, para aprender y para aplicar. Aplicar. Eso es muy duro, pero es imprescindible. Si decimos ser quienes somos. Ahora, si no somos quienes decimos ser, evidentemente solamente oiremos. Pero si decimos que somos creyentes, tenemos que actuar en consecuencia con el Evangelio que nos es predicado. ¿Qué es lo que siembra discordia y separación en medio de la Iglesia? ¿Qué es lo que trae problemas en las iglesias? Pues tristemente, en muchos casos son asuntos de opinión. Cuando normalmente cada uno puede opinar de forma diferente sobre un montón de cosas, sin que haya conflictos. Pero no es lo que habitualmente ocurre. Lo cual es una muestra de que la división, al final de cuentas, es un problema del corazón que no ha sido sometido a Cristo, de un corazón que no ejerce dominio sobre el pecado. Y entonces los celos, las envidias, la malicia, el enojo, la amargura y sobre todo la ignorancia pecaminosa trae graves problemas en la Iglesia. La ignorancia pecaminosa. Todos somos ignorantes y venimos a la Iglesia a aprender, para que Dios nos muestre su palabra, para abrir nuestra boca y para que Dios nos llene con su palabra todo nuestro ser. Pero hay otra ignorancia, que es pecaminosa, y es cuando se empieza a cuestionar absolutamente todo lo que pasa, cuando no se acepta absolutamente nada, cuando se cuestiona y se pone en tela de juicio todo lo que pasa dentro de la Iglesia. Y de esto, como ya recordaréis, tenemos tristes experiencias. Pero si aprendemos a someternos a Cristo y tratamos con el mal que está en nuestro corazón, nos someteremos a Él para que su reino se extienda, para que empiece primeramente en nuestro corazón. Y eso será lo que traerá la paz entre nosotros, porque ese es el efecto del gobierno de Cristo en nuestros corazones. Lo primero, la paz. Cristo vino a tratar nuestro pecado. Su reino, como Él le dijo a Pilato, no es de este mundo. Cristo reina en los corazones de aquellos a quienes el Padre llamó en la eternidad, para quienes envió a Cristo con el propósito de que fuera Rey de pecadores. Fue Cristo quien nos reconcilió con Dios. Esa paz se extiende y continúa en la vida de su pueblo. Cristo sigue tratando el pecado en nosotros y sigue dándonos el don del arrepentimiento para que su paz siga siendo eficaz en nuestros corazones. Esto es todo lo que hace Cristo desde su gobierno como Rey. Y la paz de Dios, dice Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero pensad para actuar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Así que esta es la enseñanza que el apóstol Pablo nos deja en esta mañana. El oficio de Cristo como Rey en las epístolas, en la Iglesia, ejerciendo su dominio para hacer que corazones que eran desobedientes le obedezcan, y para enseñarnos también cómo es algo que tiene que ver con nuestra responsabilidad el someternos a la enseñanza de las Escrituras y que Cristo sea Rey
de verdad en nuestros corazones.